luego. Bien, les doy la bienvenida entonces en este taller de mención. Hoy día nos vamos a focalizar específicamente en elementos de la mención. Nosotros con profesora Jocelyn estamos... Ahí está la Jani, espérate, ¿alguien me puede mandar el link? No lo puedo encontrar. Miren, yo voy a copiar el link y lo voy a poner aquí en el chat. Profe, ahí lo mandé. Excelente, excelente, Eficiencia. eficiencia. Yo recién iba marcando el link cuando alguien ya lo estaba copiando y enviando. Entonces vamos a esperar aquí que entre entonces la Jani, San Andrés, entonces ahí presente también, y la Camila. Ya, entonces nosotros con profesora Jocelyn les estaba comentando, ya hemos iniciado las visitas al aula, con lo que implica, ¿cierto?, que vamos mirando primer ciclo, vamos mirando mención y hemos ido haciendo las retroalimentaciones de manera inmediata. ¿Por qué la retroalimentación es tan importante que sea pronto? Porque como ustedes están en clases, y uno va a mirar 2 horas y ustedes tienen 6 horas semanales, es importante que ustedes puedan ir recogiendo las sugerencias que tanto le hacen sus mentores o mentoras, como las que vamos haciéndoles nosotras dos. Y eso, ¿cierto?, tiene que incorporarse en la práctica de ustedes a través de un proceso reflexivo, que es lo que la profesión nos demanda, y un proceso reflexivo que no solamente se queda en una introspección, una discusión de las ideas, sino que también tiene que movilizar la acción. Y es justamente ahí donde está el foco del taller de hoy día, que lo hemos pensado. Vania, hola Vania. Hola, profe. Ahí tenemos, ¿cierto?, Escuela Arauco presente también. No solamente el foco está en que uno haga una reflexión íntima y personal, sino en cómo esa reflexión permite movilizar cambios o permite reafirmar algunas decisiones que hemos ido tomando. Y el taller que les voy a presentar hoy día tiene ese foco, tiene el foco en mirar la clase de lenguaje, pero no mirarla con el ojo desnudo, sino que mirarla con algunos elementos importantes que van a conducir este circuito reflexivo. Yo les voy a mostrar, voy a compartir la pantalla, me pueden ir haciendo preguntas cuando ustedes lo estimen conveniente, y me avisan si hay alguien que está pidiendo entrar, por si yo me quedara, ¿cierto?, me quedara fuera de la vista, el hecho de que aparece un mensajito arriba que, por ejemplo, Freddy, aquí en este momento, antes de que yo compartiera pantalla, estaba pidiendo acceso. Primero que todo, ¿cierto?, voy a ir al aula, voy a ocultar los controles flotantes, y ahí donde me quedo ciega, ahí está la Anita. Ya, entonces voy a ir al aula. En el aula ustedes van a encontrar, tenía abierta el aula, ustedes van a encontrar 2 cosas, ¿cierto? Si no han tenido mucha oportunidad de mirar el aula, van a encontrar primero este taller, que es un taller de políticas educativas, que es un taller que todavía tiene harto rango para que ustedes lo hagan, que tiene como fecha, ¿cierto?, la misma fecha tanto para la profesora Jocelyn como para mí, como fecha máxima para completarlo el 17 de junio. O sea, todavía tienen tiempo para poder darle una vuelta a esto. Es un taller bastante simple, que parte aquí, donde hay una serie de documentos, muchos de ellos en video, que ustedes tienen que ir viendo y que va avanzando por temas relevantes de la política educativa. Parte, ¿cierto?, desde la Ley General de Educación. Ahí van a encontrar un video de pronunciación, de profundización, que en general son videos bastante cortitos, que les van a entregar insumos muy condensados acerca de lo que implica cada una de estas políticas públicas.
Luego van a encontrar la ley SAC, ¿cierto?, que es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y que guarda estrecha relación con los planes de mejoramiento educativo que tienen, ¿cierto?, los establecimientos educacionales, que a lo mejor esto no queda a la vista de ustedes cuando están en la escuela, pero sí son elementos estructurantes del sistema y que le aportan esta ansiada, ¿cierto?, cualidad que es justamente la calidad del sistema educativo. Y esos planes de mejoramiento educativo permean los PI, ¿ya?, que son los proyectos educativos institucionales. Todo establecimiento educacional tiene una orientación hacia la calidad y aquí están los documentos, ¿cierto? Aquí hay un drive donde hay información y un video de profundización de estos elementos. En el número 6 van a encontrar otra política pública que ustedes la han vivenciado, muchas de ustedes y muchos, porque se integró Freddy, la han vivenciado en sus escuelas y que es la creación de esta política que sostiene los PI, los PIE, perdón, los PIE, los programas de integración escolar, y que significaron no solamente cambiar la modalidad de trabajo de los y las educadoras diferenciales que estaban en los colegios, sino que también integrar otros profesionales de apoyo a la labor del profesor, tales como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, en el caso de tener algún estudiante, por ejemplo, con discapacidad auditiva, la posibilidad de tener traductores de lengua de señas, que es algo que yo vi, por ejemplo, el viernes pasado que fui a Casablanca al curso del octavo básico donde hace su práctica Stephanie Vergara, y en su sala había un niño que tenía discapacidad auditiva. Y entonces, ¿cierto? Ese niño estaba con una intérprete de lengua de señas, acompañándolo en una actividad que además era una actividad, ¿cierto?, que había hecho Stephanie, que implicaba escuchar instrucciones y estar muy atento de lo que estaba ocurriendo. Entonces, los programas de integración escolar que están en la mayoría de las escuelas particulares subvencionadas, y yo diría que en todas las escuelas públicas, son estos equipos de profesionales que nos vienen a hacer en el mejor de los casos, codocencia con los profesores que estamos en aula. Entonces ahí están las orientaciones, van a encontrarse un documento en PDF de apoyo sobre esta temática que es una súper importante política pública. Y hablando de súper importantes políticas públicas, el número 7 es justamente carrera docente, que esto está al alero, ¿cierto?, de la ley 20.903, que ha establecido cómo un docente avanza en su carrera profesional a través de distintos tramos que tienen niveles de exigencia distintos en términos de las evaluaciones que uno tiene que ir dando o las demostraciones que uno tiene que ir dándole al sistema del nivel de preparación que los profesores tenemos. Los profesores estamos en un sistema de evaluación continuo, estamos siendo evaluados o estamos nosotros, ¿cierto?, participando en estas evaluaciones, estamos a su vez evaluando a nuestros estudiantes y la sociedad en su conjunto está evaluando a la escuela. Por tanto, es muy importante que ustedes puedan meterse en el tema de la carrera docente. Es tan importante que hacia el final del semestre vamos a tener un taller específico sobre carrera docente, donde una persona que trabaja en el sistema escolar y que está, ¿cierto?, en el tramo experto, porque hay dos tramos, experto 1 y experto 2, quien está en el tramo experto les va a explicar muy bien cómo se traduce esta política en un lenguaje, ¿cierto?, accesible para ustedes como profesores noveles, que es la categoría que van a tener, o profesores principiantes, que es la categoría que van a tener el siguiente semestre. Esto es súper importante porque hoy día, por ejemplo, que hay mucha demanda de profesores y profesoras de educación básica en el sistema escolar,
incluso los colegios, ¿cierto? En esta búsqueda súper infructuosa que hacen de profesores, porque el mercado, ¿cierto? Tiene una demanda y la oferta es más amplia de la que nosotros podemos llegar a cubrir con nuestros egresados. Por lo tanto, ahí hay una súper buena noticia para ustedes si es que están pensando ya el segundo semestre empezar a trabajar, tomar horas en un colegio. Los colegios hoy día, por ejemplo, dicen, nuestro colegio tiene carrera docente y eso lo ofrecen como un plus. Y lo importante es que usted entienda qué significa que un colegio tenga carrera docente. Y luego van a encontrar en este mismo taller un foro de reflexión, ¿cierto? Un estudio de caso, que es un estudio muy acotado, donde ustedes van a poder, ¿cierto?, hacer análisis de una situación que allí se les presenta. En el punto 10 aparece, me salté acá, ¿cierto?, decreto 67, que como ustedes saben, esta es una política que propone repensar la evaluación, es una política del año 2020 que propone repensar la evaluación, por ejemplo, dándole mucha preponderancia a lo que significa la evaluación formativa. Luego van a encontrar algunos elementos que tienen que ver con el aprendizaje permanente de un profesor o profesora. Nosotros, ¿cierto?, estamos constantemente sujetos a perfeccionarnos, a aprender, a conocer nuevas metodologías y nuevas formas de hacer en el aula, y esa es una condición también muy, muy propia de nuestra profesión. Y al final, cuando hayan recorrido, hayan hecho todo este recorrido, ¿cierto? De ver los videos, de mirar los documentos, se van a encontrar con un cuestionario que todavía no está habilitado, va a estar habilitada la próxima semana, que son 10 preguntas de selección múltiple que tienen relación, ¿cierto?, con todo este conjunto de políticas que ustedes han visto y revisado en los documentos que están, ¿cierto?, en este recorrido que yo he ido haciendo. Ese es un taller con nota, es un taller sencillo que es más bien de verificación, ¿cierto?, de las lecturas y la revisión de los materiales. Acá hemos dejado un foro de consultas que queda a disposición de ustedes para varios propósitos. Hacer una pregunta específica de algún material, solicitar más información de algún material, discutir, por ejemplo, algún tema que a ustedes les parezca relevante, o, ¿cierto?, generar una participación allí que tenga que ver con consultas acerca de cómo se van revisando estos insumos que están ahí. Entonces queda allí abierto ese foro. Y como les señalaba, ¿cierto? Esto tiene una calificación que está pensada como fecha máxima para que usted, ¿cierto?, haga este cuestionario el 17 de junio. Es autoinstruccional. Usted va viendo los videos en sus tiempos, con su manera de organizarse. Si yo les lo pudiera resumir en tiempo, es la revisión de todos estos elementos eh, debiera tomarles más el cuestionario eh, 3 horas, 3 horas continuas de trabajo. Eso es como en lo que yo podría traducir todos estos recursos que están acá. Y hoy día han sido convocados y convocadas. Voy a mirar si hay alguien que esté pidiendo entrar. No hay nadie en este minuto que esté pidiendo entrar. Hoy día lo que vamos a hacer es partir con el taller 1 de mención. Durante toda la práctica final, ustedes van a tener 3 talleres de mención. Estos talleres están orientados a fortalecer, ¿cierto?, la reflexión sobre la asignatura y están pensados en segundo ciclo, que es donde ustedes, ¿cierto?, están haciendo esta práctica de especialización. Pero vamos a ver por las características del taller que incluso ustedes pueden, si están en un tercero básico, en un cuarto básico, van a poder también incorporar una mirada de esa asignatura. Voy a abrir el taller es un Word que está colgado en el aula. Acá está.
dice taller de mención 1, y la temática de este taller es la reflexión sobre la implementación didáctica de la asignatura de lenguaje y comunicación en el marco de la práctica de mención. O sea, siempre tenemos que pensar estos talleres en los cursos de segundo ciclo con los que están trabajando. Hay quienes están en quinto, hay quienes están en sexto, tenemos por ahí una de sus compañeras que está en séptimo, una o dos, y uno o dos que están en octavo. La mayoría está concentrada en quinto y sexto. Por lo tanto, ¿cierto? El primer foco para pensar en este taller es ese curso donde usted está haciendo las 6 horas de lenguaje. Parte este taller con una cita, ¿cierto?, de Malraux que dice: transformar una experiencia en conciencia, en esto estriba ser hombre. Transformar una experiencia en conciencia, es decir, ¿cierto?, que la experiencia yo la racionalizo, la analizo y reflexiono sobre ella, y este proceso es una cualidad intrínseca del ser humano. Ahí dice ser hombre, por la época, ¿cierto? No dice ser hombre y ser mujer, pero nosotros sabemos que es una condición del ser humano esta capacidad reflexiva, y que es una condición inherente a la profesión docente, esta capacidad de la que estamos hablando. Hay una bajada de texto allí que dice: esta actividad tiene como propósito posicionarse desde una perspectiva reflexiva sobre la propia práctica en el área de la enseñanza de la lengua. Y para esto, para hacer esta actividad, vamos a mirar que la reflexión, ¿cierto?, tiene varios propósitos. El propósito final, ¿cierto?, si nos pudiéramos adelantar al propósito final, tiene que ver con cómo podemos mejorar nuestras propias acciones en el aula. Y esas acciones en el aula, ¿cierto?, son múltiples y variadas. Son desde cuando yo previamente planifico el proceso, y lo pienso, ¿cierto?, desde al menos 3 fuentes. Lo pienso desde el currículum, ¿cierto? Desde el currículum de enseñanza básica, que, como ustedes saben y lo han oído muchas veces, tiene un enfoque comunicativo, tiene una estructura en 3 ejes, que son los que corresponden a las 3 grandes habilidades que conforman la competencia comunicativa. Por otro lado, ¿cierto?, tiene su propio conocimiento de la teoría y la didáctica. Ahí está la segunda fuente. Y la tercera fuente es el conocimiento pedagógico, que tiene que ver, ¿cierto?, con todas aquellas decisiones que sustentan el cómo ordenamos este proceso, ¿cierto?, identificando los elementos centrales y lo articulamos en una secuencia a la que puedan acceder todos los niños y niñas, desde la planificación, desde pensar la evaluación, desde recoger retroalimentación, desde cómo esa retroalimentación alimenta, ¿cierto?, la clase que viene, a la luz de esta segunda fuente, que es el conocimiento desde la teoría y la didáctica. Todos esos elementos, ¿cierto?, son los que usted requiere para poder tener un proceso reflexivo de calidad. Y ese proceso reflexivo puede tomar varias formas. Nosotros vamos a trabajar en este taller con un modelo que es el mismo modelo que trabajan los profesores y profesoras del sistema escolar que dan, ¿cierto?, la evaluación docente o que se evalúan. Y que es un proceso que no solamente, ¿cierto?, implica que este docente tiene que grabarse en una clase, hacer análisis de esa clase, tiene que evidenciar, ¿cierto?, cuáles fueron las decisiones previas a esa clase, ¿cierto?, que va a exhibir para su evaluación. Tiene que adjuntar evidencia, armar un portafolio, ¿ya? El portafolio docente, que es a lo mejor un lenguaje que ustedes, estando en las escuelas, ya han empezado a escuchar, pero también esa evaluación docente tiene un proceso reflexivo. Y ese proceso o ciclo reflexivo es el que está puesto, ¿cierto?, con los elementos que ustedes ven acá abajo, fíjense ustedes, que implican definir una situación para reflexionar.
Y es una condición que está en cualquier modelo de reflexión. Es decir, yo no me puedo sentar a reflexionar en el aire, sino que tengo que identificar. Acá se le denomina situación, un hito, una experiencia sobre la cual, ¿cierto?, voy a situarme para poder hacer todo esto que propone este ciclo reflexivo. Primero que todo, especificar, es decir, aislar ese fenómeno sobre el cual yo quiero reflexionar, que puede ser una clase, puede ser, ¿cierto?, una instrucción que yo he dado y que me ha resultado, ¿cierto?, muy compleja para que los estudiantes entiendan qué es lo que yo estoy proponiendo. Puede ser el resultado de una evaluación, ya que el resultado de una evaluación no solamente es para traducirlo en una calificación, sino que es el que nos proporciona información. Luego, si tenemos aislado este fenómeno y tenemos bien claro qué es lo que ha sucedido, qué posibilidades, ¿cierto?, tiene esa situación, que generalmente la reconocemos porque en general, ¿cierto?, nos provee mucho insumo para analizar una clase, por ejemplo, qué posibilidades tenemos de reformular aquello que hemos hecho, qué posibilidad tenemos de crear distintas alternativas de acción. Es decir, cómo podríamos haber hecho que esta clase hubiera, ¿cierto?, tenido otras condiciones. ¿Cómo pudimos haber hecho esta evaluación? ¿Cómo pudimos haber planificado una situación de aula de manera alterna a cómo la pensamos? Y luego, lo más relevante de este ciclo reflexivo es que esta reflexión no puede cerrarse una vez que yo he hecho estas, ¿cierto?, 4 primeras fases, sino que tengo que tener la capacidad de que la resultante de este proceso, ¿cierto?, me sirva para transferirlo a nuevas situaciones, para aplicarlo a nuevas situaciones. Entonces, acá abajo está, ¿cierto? Está el link, ¿cierto?, a donde está este modelo de reflexión, va a permitirnos a nosotros de manera muy guiada, ¿cierto?, de manera muy guiada, poner en práctica todas las etapas, ¿cierto?, que están en este modelo reflexivo. Para ello, ustedes van a tener algunos insumos. Y ya están acá, ¿cierto?, bajo la etiqueta que dice instrucciones. Vea el video, les voy a leer las instrucciones y luego las vamos a ir comentando. Voy a achicar un poquito aquí la vista de los participantes. Instrucciones. Vea el video que sigue a este enlace. Hay allí un enlace que está hipervinculado. Esta actividad, vamos a mirar el video, esta actividad supone un ejercicio de autointerrogación, porque evidentemente, ¿cierto?, el proceso reflexivo, si bien podemos pensar que tiene una fortaleza en términos de que puede ser una actividad colaborativa, también necesita ser una actividad individual. Es decir, yo tengo que estar en condiciones de hacer este proceso todas las veces que sea necesario, por mí misma, hacerlo con mi colega del paralelo, hacerlo con los profesores del nivel, hacerlo con el departamento de lenguaje, sea la estructura que haya para fomentar el trabajo colaborativo en el aula. Por lo tanto, es una actividad que supone un ejercicio de autointerrogación que usted debiera implementar a diario en su práctica final, pero que también es aplicable a los otros docentes con los que trabaja. Ya voy a explicar qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir que uno puede aplicarlo a otros docentes? A su mentor o mentora, a los docentes, ¿cierto?, de asignatura, porque hay algunos con los que les toca trabajar a lo mejor algunas horas con otro profesor que no es directamente su mentor o mentora, pero que sí están con ese profesor en aula, al equipo de apoyo pedagógico, etc. Entonces, ¿qué hay en este primer documento? Ustedes pinchan acá y los va a llevar a una página del Ministerio de Educación, que es la página de Docente Más,
que es el sistema de evaluación del desempeño profesional docente, y que pone también el énfasis, ¿cierto?, en la necesidad de que los profesores aprendamos a hacer este ejercicio reflexivo. ¿Qué van a encontrar aquí? Un video, ¿ya? No son videos muy largos. Lo están viendo, ¿no? Porque como a veces me cambio de... Sí, profe. Sí, profe. No se escucha, en todo caso. Ahora le voy a poner el audio. En la práctica pedagógica surgen distintas inquietudes que nos llevan a pensar sobre lo que hacemos y así tomar mejores decisiones. Acompañemos a una profesora a reflexionar después de una clase. ¿Cómo lo hace? Al salir de una clase, ella piensa acerca de lo ocurrido, pues hay algo que le inquietó o le llamó la atención. Nuevamente, no todos los alumnos participaron, son los mismos que siempre levantan la mano. No sé qué hacer para que otros participen. En ese recuerdo inicial, ella compara lo sucedido con otras veces que había hecho la misma actividad. Con otros cursos esta actividad funciona mucho mejor. A partir de esto, hace conjeturas o hipótesis iniciales para intentar explicarse lo que está sucediendo. Creo que los estudiantes están desmotivados. Mi colega dice que cuando eso pasa, le funciona distribuir la sala de otra manera. Y si lo pruebo, Muchas veces tendemos a hacer suposiciones apresuradas y buscar soluciones que no siempre se ajustan al origen del problema. Por eso es importante indagar más allá. ¿Cómo podría la profesora continuar su reflexión? Ahí está la La fase de reflexión especificación. continúa una vez que ella se detiene a analizar con calma lo que pasó. En este momento, hace un zoom para comprender con más detalle lo que estaba pasando en esa clase. a ver, pensemos con calma. Estaba viendo la diferencia entre clasificar y ordenar. ¿Cómo era la actividad que les propuse? ¿Cómo reaccionaron mis alumnos? Las preguntas sobre lo que les pasa a los estudiantes ayudan a comprender de mejor manera la situación. Con estos nuevos antecedentes y tomando más distancia, la profesora ve cosas que no había considerado en un primer momento, obteniendo una nueva idea de lo ocurrido. En realidad, cuando les mostré el video, estaban muy atentos, pero no todos respondieron a mis preguntas. Quizás el video no era tan claro, no lo comprendieron. Y ahora que lo pienso, ¿qué sabían para entenderlo? Parece que no estaban desmotivados. Tal vez no tenían los conocimientos suficientes para entender. A medida que ella va profundizando lo sucedido y comprende lo que les pasó a los estudiantes, surgen soluciones más pertinentes. No había pensado en eso antes. Voy a revisar la próxima clase y cuánto es lo que manejan realmente del tema. Al elegir la explicación más adecuada, la profesora puede ver cuál es su rol en la situación y qué recursos y capacidades tiene para superar el problema. Podría haber hecho algunas preguntas antes para detectar cuánto sabían, qué conocimientos tenían. También voy a preguntarle a mi colega cómo lo ha hecho y revisaré otros usos de este tema en la vida real, que sean más claros, para que entiendan el sentido de lo que están aprendiendo. Ahora la reflexión de la profesora se orienta a pensar y diseñar acciones acorde a esta nueva explicación. La docente aprendió varias cosas y lo más probable es que las aplique en otras clases o actividades donde surjan nuevas inquietudes, con lo cual podrá reiniciar el proceso reflexivo. Los pasos que ha seguido esta profesora se pueden resumir en el siguiente ciclo. Definición de una situación para reflexionar. Especificación. Reformulación. Crear alternativas de acción. Aplicar a nuevas situaciones. Este ciclo favorece el proceso reflexivo y aporta al desarrollo profesional. Le invitamos a usarlo en su práctica cotidiana y en el trabajo colaborativo que realice con otros colegas. Para conocer otros ámbitos del desarrollo profesional docente, visite la sección Recursos para el Desarrollo Profesional en el sitio web www.docentemas.cl. Ya. Voy a desbajar la presentación en este minuto porque a Susan se le había caído la conexión. Bien, como ustedes ven en este video,
hay una profesora, que puede ser una profesora o un profesor, que se enfrenta a una situación que la moviliza primero a una explicación más bien sencilla. Cambia a los alumnos de posición. Lo segundo que aparece, ¿cierto?, en su reflexión inicial es, qué raro, porque esto siempre me funciona con el otro curso. Y acá algo pasó que no está funcionando. Y esta situación la vivimos todos los días. O sea, yo creo que ustedes que están en el día a día, ¿cierto?, en el colegio, y a mí me pasa también como docente acá en la universidad, es salir de una sala pensando en qué cosas funcionaron y qué cosas no. A lo que invita, ¿cierto?, esta cápsula es a darnos a los docentes algunas herramientas para ayudarnos en ese primer análisis que nosotros hacemos, ¿cierto?, de situaciones que nos van ocurriendo en el día a día en el aula. Yo que los he ido, ¿cierto?, paseándome por los colegios y que me voy quedando al final, y que es un proceso que vamos a hacer con los 18 que están en mención lenguaje, irremediablemente, ¿cierto?, uno va mirando todos los aspectos que están en el aula, desde qué tipo de vinculación tienen con los niños y niñas, cómo parten la clase, cómo plantean, ¿cierto?, cómo se plantean a los niños frente a lo que vamos a trabajar hoy día, cómo atienden las preguntas, y ese acompañamiento, que es un acompañamiento muy valioso, que ojalá lo puedan estar recibiendo de sus mentores y mentoras. Es un proceso, ¿cierto?, que en este momento va andamiado por quienes estamos acompañándoles en el proceso de práctica. Pero llega un momento en que ustedes van a estar, ¿cierto?, en la posición, en la primera voz, ¿cierto?, del aula, y por lo tanto, este circuito van a tener que estar haciéndolo constantemente. ¿Tienen preguntas hasta ahí de lo visto en el video? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Tienen algún comentario que me puedan proporcionar o que le puedan proporcionar al grupo? Mientras tanto, Profesora, bien. que por ejemplo en el video como que la profesora decía, ay, le voy a preguntar a mi colega qué le funciona a él, todo eso. Y a nosotros, por ejemplo, en el colegio, en Casablanca, nos pasa mucho, como que todos los profesores como en la sala de profesores, todos nos comentamos todo. Ya. Como todo lo que pasó en la clase, todo, si hay un niño no sé, que está abajo en sus notas, o pasó esto, esto otro, y entre todos como que vamos haciendo una conclusión, y ese trabajo a mí me encanta, porque es súper bonito como ver, a ver, este profe vio esto de este estudiante, este profe vio esto, a ver cómo se comportó en esta clase, qué hizo acá, qué hizo acá, entonces es como que entre todos vamos sacando una conclusión de lo que pasa con el estudiante o con los estudiantes y se va haciendo, a ver, ¿qué podemos hacer para que esto se solucione? Muy bien. Encuentro que eso es súper bonito en el colegio. Stephanie, qué buen ejemplo me das. Me gustaría también, Stephanie, que pudieras hacer un comentario acerca de lo que tú pensaste la primera clase en que te encontraste con un estudiante con discapacidad auditiva. Yo me sentí frustrada, realmente me sentí muy mal, porque sentí que no tenía los conocimientos necesarios para poder darle mi ayuda a ese estudiante. Yo realmente al tiro yo hablé con la intérprete de él, de Alex, y yo le dije, por favor, ayúdame a comunicarme con él. O sea, yo necesito saber cómo aprende, cómo entiende. Es sumamente diferente, no sé, por ejemplo, que hagamos una planificación considerando a niños con necesidades educativas especiales, pero tenerlo ahí es algo completamente diferente, es como, ¿pero qué hago ahora? Y yo me acuerdo que en esa clase que usted me fue a ver, y estábamos hablando de los poemas, yo decía, ¿pero qué voy a hacer? Porque por ejemplo, yo hablaba con Stephanie les puso intérprete. música
Había una actividad Sí. con música, y cuando la música paraba, los niños tenían que contestar. Sí, y yo dije, ¿qué hago para que él, primero que entienda la interpretación del poema? La intérprete de él me decía que él no entiende bien de hablante lírico. Hablante lírico. Sí, es muy complicado, o sea, para él no hay hablante. Y sí, el objeto y el motivo. Pero me acuerdo, no sé, profe, si usted se acuerda, que él incluso respondió una pregunta, Sí, a una de mis preguntas. sí. Eso me emocionó un montón porque yo hice un poema que tenía imágenes, era una secuencia de imágenes que iban explicando el poema. Entonces él se pudo apoyar en esas imágenes para poder ir viendo lo que estábamos preguntando, y la intérprete igual me ayudó un montón, porque a veces a mí se me olvidaba mover las manos, y me costaba un montón eso, porque yo decía, ya voy a mover las manos para que él sepa que hay música, y de repente se me olvidaba, y yo decía, ay, no, las manos, y era súper complejo. Sí. Al principio era muy difícil, y la intérprete me ha ayudado un montón. Ya, pero le diste mucha vuelta a cómo lo hacías, Sí, Sí. Bueno, mucho. y fíjense algo que dijo Stephanie, dijo, ¿cómo piensa la planificación? Porque la planificación la piensa con Alex, no sin Alex. Y al pensarla con Alex, tiene que reformular todo aquello que de manera natural, ¿cierto?, nosotros podríamos trabajar con los niños. Fíjense en algo que acaba de decir la compañera. Un niño con discapacidad auditiva, ¿cómo entiende el concepto de hablante lírico? Qué interesante lo que acabas de mencionar. Eso inevitablemente, ¿cierto?, nos lleva a darle una vuelta y a ir donde los otros, a decir, a ver, ¿qué te resulta a ti? ¿Cómo lo haces tú? Enséñame para mejorar, ¿cierto? O adecuar o ajustar lo que yo estoy haciendo. Y así, o sea, no necesitamos solamente tener un niño que tiene discapacidad auditiva, sino que todas esas situaciones que en el aula nos van dejando con una sensación de que algo más pudimos haber hecho o esto lo pudimos haber hecho de otra forma, y ese repensar, ¿cierto?, es quizás el primer paso que damos para consolidar nuestros procesos reflexivos. Voy a volver me pueden hacer preguntas o interrumpir en el momento que ustedes quieran. Voy a volver a proyectar el taller. Ya. Entonces dijimos que esta actividad que vamos a hacer supone un ejercicio de autointerrogación, o podemos también, ¿cierto?, pensarlo en la práctica de otro. Y quedé en que les iba a explicar esta parte. Pero antes de eso, van a tener un segundo documento de apoyo. Evidentemente, el video pueden volver a verlo para ver cómo, ¿cierto?, se configuró esta situación que sirve para ejemplificar el proceso. Hay un siguiente documento que es súper interesante, que es un ejemplo de matemáticas, pero permite entender el ciclo de reflexión pedagógica. Está acá, está linkeado. Ay, ¿por qué no? Dirección no válida. Creo que, es que ese link es como del archivo que lo descargó usted, Sí. no es del... Sí. para llegar directamente al... Pero lo volvemos a buscar. Miren, si está acá, déjenme... ya. Entonces, ahora estoy compartiendo. Acá está el documento. Hay una situación de la práctica profesional, dice, en una reunión de equipo de aula entre la profesora de matemática, la jefa de UTP y yo, educadora especial, conversamos sobre la última clase que hicimos y la confusión que se presentó cuando los y las estudiantes sumaban fracciones. Y aquí van a encontrar el diálogo, lo que dice la profesora de matemática, lo que dice la educadora especial, lo que dice la jefa de UTP. Y hay toda una situación desarrollada acá, ¿cierto? Es todo un diálogo entre estos tres profesores que van analizando detalladamente qué es lo que ocurrió y que generó el que los niños y niñas tuvieran problemas para entender, ¿cierto?, las fracciones. A veces esto, cuando uno va a la clase y enseña cosas complejas, por ejemplo, siempre
es complejo hablar de objeto lírico y motivo lírico, porque son dos abstracciones. Implican levantar dos interpretaciones a la luz de los textos poéticos, que habitualmente son un género que se trabaja muy poco en los colegios y que tiene muy poca cercanía, ¿cierto?, a los niños como potenciales lectores. Entonces, haciendo la comparación, ¿cierto?, entre lo que pasa con las fracciones y lo que pasa cuando uno analiza poesía, ustedes pueden encontrar algunas similitudes. Similitudes que uno se las puede invisibilizar muchas veces o las puede volver a analizar para ver dónde se está produciendo efectivamente, ¿cierto?, el conflicto que los niños están evidenciando. Entonces se van a encontrar con una situación aquí, un caso, y la forma en que este caso es abordado por este equipo que está presentado más arriba, la jefa UTP, la profesora diferencial, la profesora de matemáticas. Y cómo a partir de eso, ¿cierto?, se puede generar una reflexión. Entonces, este es el segundo insumo para este taller. Que se los voy a dejar, voy a bajar el taller después y se los voy a dejar relinkeado. Entonces, volvemos al taller. Entonces, tienen este segundo documento, es un ejemplo de matemáticas, pero permite entender el ciclo de reflexión pedagógica. Profe, Dígame. ¿se supone que está compartiendo pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla. Ah, que a mí no se me ve, no sé si soy la única. Estoy compartiendo pantalla. Que lo dejé de compartir. Ya, ahí está. Entonces, aquí estaba el documento. Ahí estaba el documento del que yo les estaba hablando, que tiene, ¿cierto?, esta situación que le pasa a los estudiantes con las fracciones. Es un ejercicio de reflexión pedagógica, tiene ahí la discusión y la reflexión final de qué es lo que ha ocurrido en esta clase. Con esos insumos, ustedes van a ir de vuelta al taller. Una vez revisados los materiales anteriores, podrá entender desde su perspectiva de docente en formación que es sumamente importante analizar nuestras prácticas de manera individual y de manera colegiada. Fíjense que en el primer video, si bien la profesora, ¿cierto?, frente a una situación que le había ocurrido, primero tiene un proceso, ¿cierto?, individual, dice, a ver, pero con el otro curso esto me resulta súper bien. Luego va donde los colegas y les pregunta, pero luego vuelve, ¿cierto?, hacia su autoanálisis y a partir de ahí ajusta aquello que ella siente que no quedó bien consolidado en su clase. En este segundo ejemplo, la reflexión se hace de manera colaborativa. Entonces tienen esos dos modelos allí respecto de cómo se podría afrontar un proceso de reflexión. Y acá dice, en el taller, que lo que vimos fue un ejemplo de cómo analizar críticamente una sesión o una situación buscando mejorar las intervenciones didácticas. En ambos casos, el objetivo era la mejora. Con estos antecedentes en la mano, el video y el documento anterior, haga el ejercicio de mirar una clase. ¿Cuál clase? Idealmente una propia. Una propia. La mayoría de ustedes ya está implementando y tienen más de una clase, ¿cierto?, que han podido realizar. Si hubiera alguna situación en que todavía no he podido tener, que creo que puede ser Freddy, que parte la próxima semana, así ya implementando las clases. Ya empecé. Adelantamos, Freddy, bien, bien, súper bien. ¿Quién más todavía no ha hecho una clase? Sola. Todos, ven, todos ya han implementado. Por lo tanto, porque la posibilidad era pensar en hacer este ejercicio con la clase, ¿cierto?, del docente o la docente mentor o mentora. Pero lo ideal es que lo hagan a partir de una clase propia. Entonces, con estos antecedentes en la mano, haga el ejercicio de mirar una clase. Entonces, usted tiene claridad acerca de qué cosas ha hecho
y va a decir, hoy la clase del jueves de la semana pasada va a ser la que yo voy a escoger porque en esa clase algo ocurrió en que todo salió extraordinariamente bien o hay algo que no funcionó como yo lo tenía planificado. Para la observación propuesta anteriormente, siga las indicaciones que vienen más adelante. Escoja una clase del área de mención. Si no implementado en segundo ciclo, puede ser la clase de lenguaje en primer ciclo. Incluso puede ser una clase observada a su mentor o mentora. ¿Ya? Eran todas las posibilidades, porque tenemos que tener una situación para analizar. Observe los aspectos que están en la siguiente tabla y complételos. Y entonces, si ustedes recuerdan que teníamos este ciclo que tiene todas estas fases, las van a encontrar en forma de tabla de aquí hacia abajo. Definición de una situación para reflexionar. Identifique el curso elegido y el objetivo meta de la clase. Entonces usted va a decir, yo voy a tomar la clase que hice en el sexto básico B la semana pasada y que tenía como meta, ¿cierto?, ver, por ejemplo, no sé, elementos de cohesión para la escritura de textos informativos. Esa era su meta, esa era su clase. Especificación. Describa la clase observada. Si tiene algún insumo, puede añadirlo. Por ejemplo, si usted tiene la planificación de esa clase, si tiene los materiales que usó ese día, si tiene los tickets de salida, los pueden sumar, ¿cierto?, como evidencia. Quiero que describan. No, aquí no es solo poner la planificación es una evidencia de respaldo. Aquí quiero que ustedes me digan, en esta clase, ¿cierto?, yo partí con una motivación inicial que consistía en tal o cual cosa. Describen la clase. Y hasta ahí configuramos la situación. Recuerden que la elección de esa clase tiene que ser porque es una clase interesante, porque ustedes sienten que algo quedó muy bien consolidado o sienten que en esa clase algo faltó, algo falló, alguna situación interna o externa se produjo, ¿cierto? Que usted sale de la sala y dice, a ver, sale con un ruido en su cabeza, ¿cierto? Y dice, no sé si estoy tan conforme con lo que ocurrió hoy día. Aquí tienen otra pregunta de apoyo. ¿Cree que la clase que ha hecho contribuye al desarrollo de las competencias comunicativas de sus estudiantes? Recuerden que nuestro currículum propone un enfoque comunicativo que tiene como objetivo, ¿cierto?, formar niños y niñas competentes o como usuarios competentes de su lengua. Y eso quiere decir que un usuario competente de su lengua habla, lee y escribe, ¿cierto?, de acuerdo a los estándares que va fijando el currículum escolar. Una vez que usted ha hecho este ejercicio de mirar, identificar esa situación, describirla y ver si efectivamente, ¿cierto?, esa clase tuvo una contribución a esto que les estaba explicando, van a plantear una posibilidad de reformulación. Y para eso van a tener una pregunta guía. ¿Le parece adecuada la clase desde el punto de vista didáctico? Si su respuesta es no, ¿qué cambios haría? Y ahí insinúa los cambios. ¿Le parece adecuada desde el punto de vista didáctico? Por ejemplo, yo digo, fue una clase muy conceptual, donde los niños solo escribieron definiciones. O fue una clase, ¿cierto?, donde hubo actividades muy entretenidas para los niños, pero cuando yo apliqué el ticket de salida, ¿cierto?, el concepto central de la clase no había sido logrado. Crear alternativas de acción. Entonces, si usted ha identificado esta acción, ¿qué cosas o qué estrategias, ¿cierto?, qué otras estrategias para enseñar aquello que ha sido el tema de la clase observada, ustedes podrían proponer? Esto debió haberse hecho o podría hacerse de esta otra manera. Si yo hubiera cambiado, por ejemplo, esta actividad y la hubiera movido como el ticket de salida y acá hubiera hecho determinada cosa, ¿cierto?, podría haber resultado de otra manera. Aplicar a una nueva situación.
que era esta última fase del proceso reflexivo, cuando la profesora del video decía, ya sé que esto tengo que hacerlo, ¿cierto? Cuando vea, por ejemplo, algún tipo de contenido en específico. Luego de hacer este ejercicio reflexivo, aquí está la orientación para esta fase. Identifique 2 fortalezas de la clase analizada que debieran transferirse a otra. Nunca una clase es totalmente mala o totalmente buena. Aunque usted sienta que su clase, ¿cierto?, fue débil en algún aspecto, usted puede decir, yo creo que al inicio tuve una actitud una actitud muy acogedora, que me preocupé de crear un súper buen clima de aula, y que si bien hubo un problema en lo conceptual, los niños participaron, tuvieron buena disposición, y eso es un mérito, ¿cierto?, de usted como profesor o profesora. Pero también le voy a pedir que aquí identifique, ¿cierto?, un aspecto que debiera omitirse, un nudo crítico o transformarse. Esto tengo que hacerlo de manera distinta siempre. ¿Ya? Entonces, ahí tienen los elementos del circuito reflexivo. Y luego tienen la propuesta de evaluación, que es una escala numérica, define claramente una situación para reflexionar, presenta especificaciones sobre la situación, identifica una posible reformulación a partir del circuito reflexivo, crea o propone alternativas de acción, identifica 2 fortalezas de la clase observadas posibles de transferir a una nueva situación de enseñanza, identifica un nudo crítico que debiera omitirse o transformarse. Entonces, están todos los elementos desagregados para que ustedes puedan hacer este proceso reflexivo a partir de su propia práctica. Preguntas aquí. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. La Consuelo. ¿Tiene que ser solamente una situación? Una ¿Pueden clase. ser Una más de clase. una o tiene que ser una? No, una. No, situación me refiero a un problema en la sala. Claro, puede ser más de uno. Puede ser más de uno. Ya, porque yo en las clases de lenguaje de primer ciclo, yo hago, como la clase es muy extensa, porque primero se ve un cuento, Ya, pero se analiza el vocabulario Consuelo, del cuento. Consuelo, es en mención. Es en mención. Es con tu sexto. ¿Cuál es el tuyo? Quinto. Es con tu quinto. Es con tu quinto. ¿Ya? Puedes tomar, por ejemplo, la misma clase que yo vi el otro día, que era tu clase de escritura de cómics. Ya. Es en mención donde tienes que poner el foco. Yo había dado la posibilidad de que fuera en primer ciclo en la clase de lenguaje, si es que todavía no estuvieran implementando en el curso de la mención. Pero como me señalaron, ¿cierto? Todos ya han iniciado el proceso de implementación. Ya. Amanda, ¿tú estás implementando ya? Es que son los que todavía no he visto. ¿Está la Amanda? ¿No? ¿Se cayó la Amanda? Ah, sí, ahí está. Amanda, ¿me escuchas? No, todavía no. ¿Y en primer ciclo, Amanda? Ponme sí o no en primer ciclo, Amanda. En primero básico. En la clase de lenguaje no es lo más óptimo, porque sabemos que en primero básico están focalizados en lo del código, pero también la puedes usar, siempre que sea la clase de lenguaje, ¿ya? A pesar de que es taller de mención, pero está pensado en tener alternativas si todavía no estaban implementadas. Bien. Otras preguntas, aparte de la que me hizo Consuelo. Fecha de entrega. Profe, yo, Vania, Vania, vemos el mapa. quizá algo más técnico, como ¿cuál sería el plazo que tendríamos para entregar este taller? El próximo viernes, ustedes tienen que tener el borrador del taller. El próximo viernes nos vamos a juntar en taller nuevamente y yo voy a ir
haciendo una ronda de preguntas. Entonces, les voy a pedir, por ejemplo, ya, Camila Rodríguez, muéstreme, ¿cierto?, el avance de su taller. Le voy a pedir que comente la situación que he identificado. Consuelo, por ejemplo, quiero que ponga el foco en la situación que he identificado, pero quiero que me diga, ¿cierto?, cuáles son aquellos nudos críticos que usted detectó. Fernanda, le voy a pedir, por ejemplo, que que aporte las especificaciones de su situación, y al viernes siguiente es la fecha de entrega. Eso quiere decir que estamos en abril, estamos hoy día en viernes 13. El 20 vamos a hacer el ejercicio de reflexión colaborativa. Vamos a hacer una suerte de propuesta donde vamos a ir mirando las fases, ¿cierto?, de manera desagregada en los trabajos de cada uno de ustedes, y el 27 sería la fecha de entrega de este taller, el 27 de mayo. 27 de mayo. La próxima semana, lo ideal sería hacer un taller híbrido. No sé, ¿qué opinan? Profe, pero puede ser un poquito más tarde, no tan temprano como las 2:30, un poco más tarde. Sí, sí puede ser un poco más tarde. Sí, no hay problema. De hecho, lo podemos poner a las 3, a las 3:15, porque sé que hay quienes a esa hora corren, ¿cierto?, de vuelta a sus casas. Profe, ¿y el cuestionario y eso sería para el junio? 17 de junio, Consuelo. Ya. ¿Hacemos ese taller híbrido o lo hacemos online? Profesora, o sea, a mí me convendría más, bueno, ponerme del aspecto online porque igual a veces no me pasan, después de cierta hora los buses a Curacaví. Pero en mi caso, no sé si tal vez los chicos que viven más cerca tal vez podrán ir. Ya. Por eso es que la alternativa era híbrido, porque yo sé que hay... Ya, si es híbrido, a ver, déjenme, si es híbrido, es posible que algunos estemos online. Claro, por supuesto. ¿Ya? Entonces voy a hacer la citación, pues yo estoy en la universidad en este minuto, ¿cierto? Y pensar en un taller híbrido y pensarlo online es súper distinto cuando se trata de hacer un círculo de reflexión. Ya, por ejemplo, la Javi me dice, yo puedo de las dos formas. Y la idea es que todos ustedes, no solamente los que van viajando, sino que los que están en otras regiones puedan participar en las mismas condiciones en el taller. Entonces les voy a dar una vuelta y durante los días de la próxima semana, los primeros días, el lunes, les voy a formular la invitación. Eso respecto al taller de mención. Entonces, usted tiene todos los elementos, ¿cierto?, para poder, me falta solamente, les voy a poner el link, les voy a mostrar, ¿cierto? Voy a compartirles la pantalla. ¿Dónde está el otro documento? Si ustedes van acá, porque cuando lo descargué me descarga como un PDF en mi computador, pero si les pongo el link, a ver, lo voy a poner incluso aquí en el chat, ¿ya? Si ustedes van a esta página, se los voy a poner en el chat. Si ustedes van a la página que yo les voy a dejar linkeada ahí, que cópiela, y alguien póngala por favor en el WhatsApp, pues no tengo abierto el WhatsApp aquí en el computador, los va a llevar a esta página. Y ustedes tienen que descargar el PDF, porque en esta también pueden usar esta, está igualmente presentado el mismo caso, pero es un poco más lento, porque tiene animación, entonces hay que esperar que la animación cargue para poder ir viendo toda la situación, pero la van a ver, ¿cierto?, animada. Y van a ver los diálogos de los personajes, qué sé yo. Si ustedes descargan acá, van a descargar este PDF, que es el documento completo y que es más fácil y más rápido de leer. Entonces, ahora yo se los voy a poner
Se los voy a poner en el chat, acá, y alguien, por favor, que lo comparta en el WhatsApp de mención. Chat. Ahí está. ¿Ya? Ahí llegan directo a donde está la cápsula, pero también la posibilidad de descargar el PDF. Entonces, siguiente cosa es que ustedes estén atentos, porque hay que pensar muy bien en cómo hacer este círculo reflexivo, como les decía yo, con la posibilidad de que todos puedan participar, mostrando, ¿cierto?, el avance en cómo han pensado en la identificación de esta clase con la que quieren trabajar su proceso reflexivo.